51, Salmo 51 es un salmo bien hermoso, hermano. Aleluya. Salmo 51. Aleluya. Le voy a dar lectura, hermano. Aleluya. Del 1 al 19 y me va siguiendo con su vista. Amén. Salmo bien hermoso. Salmo 51 dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas y tienes algo especial para nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces las luchas, las batallas las que tuvimos en la semana. Aquí estamos, Señor, para ti. Bendícenos grandemente. Tu palabra fluyendo. Te necesito, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Este es un salmo muy hermoso, un salmo del rey David. David escribió aproximadamente como unos 88 salmos, se cree. 88 salmos, por eso se dice los salmos de David. Usted ha escuchado eso, los salmos de David, escribió como 88. Y este es un salmo que él escribió, el Salmo 51, es un salmo muy bonito. Pero vamos a analizar por qué lo escribió. ¿Por qué escribió David este salmo? ¿Cuál es el contexto de este salmo? David ya era un hombre experimentado, un hombre de guerra en toda la nación. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Mientras había guerra en una ocasión, salieron a batalla los guerreros, el pueblo, y David, ¿sabe dónde se quedó? En su casa. David se quedó en su casa bien a gusto, y era alguien experimentado, alguien de experiencia, alguien maduro, y sale aterrado de su casa, sale ahí, nosotros le llamaríamos ahorita la terraza, salió ahí al techo, salió a observar todo mientras sus hombres estaban en guerra, y por allá ve una mujer que se está bañando por allá abajo. David la deseó en su corazón, la deseó David. Debemos tener cuidado, hermano, lo que miramos siempre, porque hay cosas que se van formando en el corazón, el pecado va formándose. Debemos tener cuidado siempre. Y él salió alterrado y vio a esa mujer que se estaba bañando. Investigó sobre ella. ¿Quién es esta mujer? Es la mujer de Urías. Urías era un guerrero que estaba ya en la guerra de David. Tráigala. David la tomó. Cometió adulterio David, hermano. Cuando comete adulterio David, hermano, tiempo después le manda mensaje a esta mujer, Betsabé, y le dice: estoy embarazada. Y David ahora se crea un gran problema. ¿Qué voy a hacer? Tráeme Urías. Manda a traer a Urías de la batalla y le dice, lo embriaga, lo emborracha, o sea, planeó todo esto. Vete a descansar a la casa con tu mujer. Así decir, es hijo de él. No pasó nada. Quería cubrir, quería reparar, pero estaba haciendo todo mal David.
Y el guerrero dijo, no, ¿cómo crees que me voy a ir si está en guerra la nación? No, me voy a quedar. Se quedó ya fuera de las afueras de donde estaba David y no descendió con su esposa. Vean, era un hombre honorable, ese Urías. Y el otro día volvió a hacerlo David, lo volvió a emborrachar, vete con tu mujer. No quiso. No le funcionaba el plan a David. ¿Sabe qué hizo David, hermano? Le escribió una carta y se la mandó con el mismo Urías. Ven, llévasela al general a Joab. Y ahí decía en la carta, pon enfrente de la batalla a Joab para que muera. Y así lo hicieron. Puso a Urías enfrente de la batalla y muere Urías ahí en los restos de la batalla. Y le llega la noticia a David. ¿Y sabe qué hace David? Trae a la mujer y la toma como esposa. Y ahora sí, dice, como quien dice, ya se solucionó el problema. Como quien dice, ya todo va marchando bien. Está todo, nadie supo, nadie se enteró, no pasó nada. Entonces, hermano, un día llega un hombre de Dios, un siervo de Dios, hermano. Vean el gran problema, hermano, grande que se mete uno por el pecado. David deseó a la mujer del prójimo, cometió adulterio, mintió, asesinó, conspiró contra el prójimo y queriendo solucionar el problema, hermano, solo creaba más problema. A Dios no se le engaña, hermano, jamás. A Dios se le engaña. Y todo sale a luz tarde o temprano. Dice la palabra de Dios que aquel que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Un día llega a David un siervo de Dios, un hombre de Dios que se llama Natán, y viene de parte de Jehová, y se presenta delante del rey Natán, y le dice al rey, te voy a contar una historia, rey. Ahí está David sentado y Natán empieza a contarle. Había en una ciudad dos hombres, uno era rico que tenía muchas ovejas y vacas, y el otro era pobre que solo tenía una oveja, que la crió desde pequeña, le dio de comer, la tuvo en su casa, la estuvo cuidando como una hija. Un día llegó una visita al hombre rico y tenía que prepararle algo, guisar algo. ¿Y sabes qué hizo? Fue y le quitó al pobre su oveja y la mató para guisarla y dársela. Y David, cuando escuchó esto, hermano, cuando escuchó esto, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 5, que se encendió en furor de David. Se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo el profeta Natán, vive Jehová que tal hombre es digno de muerte. Así le dijo. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú tomaste la mujer de Urías. Tú eres ese hombre. Ahí David, hermanos, se vio tan mal, David. Su pecado fue descubierto. Hoy les hablaré, hermano, que debemos entrar en razón siempre. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermano? En primer lugar, que David tuvo que confesar su pecado y escribe este Salmo 51. David quedó avergonzado, se sintió tan mal. Tú eres ese hombre. Quedó descubierto lo que había hecho. Y él empieza a escribir este Salmo 51, el verso 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de mis conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David quedó descubierto delante de todos. Su pecado había sido expuesto y va delante del Señor a pedir perdón, pedir misericordia. Al fin reconoce su maldad y al fin reconoce que debe ir delante de Dios, pero no lo hizo en aquel momento que se asomó por ahí y vio a esa mujer y el pecado se empezó a generar y empezó a crecer el pecado. Y cuando cometió el pecado no corrió, sino hasta ese día que fue descubierto por el profeta Natán. Al fin reconoce su maldad delante de Dios. El peor error de alguien, hermano, es creer que Dios no sabe lo que uno hace. Es creer que ya todo está bien, que había pasado algo de tiempo, hermano. Ya hasta había muerto el Urías, ya la había tomado por esposa, ya hasta había nacido un hijo. Ya pasó mucho tiempo y David no se había arrepentido hasta ese día que lo confronta nuestro Dios a través de este hombre. Dice el verso 3 de Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, cuando un hijo de Dios peca, el Espíritu Santo que habita dentro del creyente le redarguye,
le hace sentir mal porque pecó contra Dios. Y le hace sentir que debe arrepentirse. Cuando uno acepta al Señor Jesús en su corazón, hermano, dice Juan 1:12 que aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de la persona, de tal manera que cuando hace algo malo se redarguye y se siente mal. El Espíritu Santo le está hablando: no debes estar haciendo esto, no hagas esto, no estés aquí. Le redarguye. ¿Y sabe qué es eso? Si a usted le ha pasado, es que sí es hijo de Dios. Si a usted le ha pasado eso, es que sí es hijo de Dios, y es que el Espíritu Santo sí está en usted y le redarguye y le hace sentir mal por lo que hizo. Pero si no lo siente eso cuando hace algo malo, cuidado, porque entonces el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu Santo, hermano, el Señor Jesús dijo en Juan 16:8: cuando Él venga va a convencer al mundo de justicia, de juicio y pecado. Es el que convence al Espíritu Santo. O sea que si tengo el Espíritu Santo, al momento de hacer algo, redarguye algo malo, redarguye, habla mi vida, estás mal, arrepiéntate, no hagas esto, ve por este lado. El Espíritu Santo dentro del creyente. Y debe haber un arrepentimiento, hermano. No se puede vivir en pecado y hacer como que no pasa nada. David tuvo que reconocer su error. Él hacía como que no pasaba nada. Pasaron meses, nació el hijo y parecía como que no pasaba nada. Y dice el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Al fin David reconoce que no puede haber nada oculto delante de Dios. Nada es oculto. Algo que nosotros debemos saber es que Dios conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros. Él sabe si pecamos, Él sabe si nos arrepentimos, Él sabe si tratamos de encubrir algo. Él sabe cuando alguien mira a la mujer del prójimo y se le desea. El Señor Jesús dijo: si alguno mira a la mujer del prójimo y la desea, ya adulteró en su corazón. Él sabe cuando alguien comete robo, Él sabe cuando alguien comete soborno, Él sabe cuando alguien está en una relación ilícita, Él sabe cuando mensajeas con alguien que no debe tener. Él lo sabe todo lo sabe. Él sabe cuando hay chismes, cuando hay murmuraciones, todo lo sabe, hermano, nuestro Dios. Y hasta la mañana subí unos videos por ahí en YouTube, y la semana yo pensaba en eso y lo mencioné también en la clase de cuando murmuran contra Moisés. Números capítulo 12, María y Aarón murmuran contra Moisés, porque Moisés se enamoró de una mujer cusita. Una mujer cusita es una etíope, una morenaza así, etíope bien morena. Moisés se casa con ella y empieza María y Aarón a murmurar contra Moisés. Tal vez pensaban que no era digna de esa posición, de estar ahí junto al gran líder Moisés, pero empezó a murmurar. ¿Sabe? Cuando alguien murmura, solo muestra lo que hay en su corazón: envidia, rencores, odios, rechazos. Todo lo que hay ahí se muestra cuando alguien está murmurando contra alguien. Y el hecho de que María la nombre primero nos da un indicio de quién inició y quién le siguió a Aarón, porque para que haya murmuración se necesitan dos: uno que esté mostrando lo que hay, el otro también envenenándose con las murmuraciones. Cuando alguien murmura, ¿sabe qué es lo peor? Que se olvida de la omnipresencia de Dios. ¿Sabe qué es la omnipresencia de Dios? Que Él está en todos lados. ¿Y sabe qué dijo en ese momento María y Aarón? Dijeron: ¿qué acaso Dios no ha hablado también con nosotros? ¿O solo lo ha hecho con Moisés? ¿Qué acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Dice, o sea, diciendo: ¿qué acaso Dios no me usa a mí también? ¿Qué acaso yo no soy un líder también? ¿Qué acaso nosotros nos dirigimos también al pueblo? Y en eso Dios empieza a tratar con ellos. La gloria de Dios. Vengan para acá, Moisés. Vengan para acá, María. Vengan para acá, Aarón. Y los lleva hacia donde está la entrada del tabernáculo, y la gloria de Dios desciende ahí, hermano. ¿Y sabe qué les dice Dios ahí? Si en medio del pueblo hay profeta, yo le voy a hablar por medio de visiones, por medio de sueños. Pero a mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. O sea, puedes ser líder y puedes ser usado y te voy a usar, pero yo tengo algo especial con Moisés, les dice. Gloria a Dios. Y cuando se va la gloria de Dios,
María estaba toda blanca, llena de lepra. Se olvidaron de la omnipresencia de Dios que está ahí llenando todo. Todo está ahí. Hermano, Dios conoce todo y sabe todo. Todo lo sabe de nosotros. Dios sabe lo que hablamos, lo que hacemos, cómo estamos hoy aquí, el griterío, las peleas, luego en la casa, todo. Él sabe cómo te comportas y al rato cómo te comportas en el hogar. Todo lo sabe el Señor. Él sabe cuando hay contiendas, gritos, cuando hay un lugar insoportable, lo sabe. Dios está en todos lados y David aprendió eso y él dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? David más adelante escribe el Salmo 139. Tal vez algún día predique ese Salmo también conmigo. El Salmo 139, 7 y 8, David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. El Señor está en todos lados, hermano. Y una vez, hermano, me reuní con una persona. Me reuní como 2 veces en un café con esa persona, pero la última vez que me reuní con esa persona en un café era algo que yo ya tenía que hacerlo. A veces Dios pone, a veces hago cosas raras, a veces Dios me pone que hacer algo y no entiendo por qué, ya después entiendo, ¿no? Como, o sea, a veces está así como que tengo que hacer algo o decir algo. Y me acuerdo esa vez que fui con esta persona y me senté ahí en el café con él y a hablar con él, alguien que servía a Dios, hermano. ¿Y saben qué le conté esta historia de David? Lo que hizo con Betsabé, lo que hizo con Urías. Le conté cómo se le presentó a alguien de Dios y le dijo todo. Y le conté cómo salió toda la luz y cómo se reveló todo. Le conté todo. Y al final le dije: ¿tienes algo que decirme? No, todo está bien, muy bien. Finalizamos, nos fuimos y como a los 2 días truena todo. Dios siempre tiene misericordia, hermanos, y siempre nos habla, siempre nos está hablando, siempre nos está llamando, pero a veces somos rebeldes y duros y no queremos. Como los 2 días explota todo, ya llevaba tiempo viviendo con otra persona, en oculto, nadie sabía, ya llevaba, la otra persona me contacta directo todo, maltratos y todo, hasta hubo un aborto de por medio, hermano. Todo salió a luz. Pero Dios trató antes con la persona, ¿para qué? Para que se arrepintiera y tuviera Dios misericordia y se manifestara la misericordia sobre esa vida. Dios siempre habla, hermano. Si le has fallado, dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, si le has fallado, puedes acercarte y decirle: perdóname, Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, ayúdame. Reconozco que contra ti solo he pecado, límpiame más y más. El Señor en su misericordia se mueve, hermano. Podemos acercarnos a Él confiadamente a pedir perdón. ¿Sabe, hermano? David pecó y dice: contra ti, Dios, he pecado, contra ti. Y le pide perdón a Dios. A veces, hermano, uno peca contra su hermano. Por eso dice Santiago capítulo 5, verso 16. Hermano, cuando pecamos hay que confesarle a Dios y pedirle perdón. Pero cuando peco contra mi hermano, debo pedirle perdón a mi hermano. Por eso dice Santiago capítulo 5, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Si algún día habló mal de alguien, habló contra alguien, le hizo daño a alguien, pida perdón a esa persona y oren y van a ser sanados sus corazones. Cuando alguien habla mal de alguien es porque hay daño en su corazón. Tiene envidias, odios, resentimientos, como les decía. Al momento que uno llega: ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Hablé esto, dije, perdóname. ¿Sabe qué está pasando? Están sanando corazones. Por eso dice Santiago eso. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y del asesinato de su esposo. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Sin embargo, él pudo y todavía tuvo tiempo de correr a Dios a pedir misericordia y Dios le perdonó. No esperes, hermano o hermana, que el pecado dañe a mucha gente. Hay pecados que dañan matrimonios, familias destruidas, hijos
fuimos destruidos. No esperemos a que el pecado crezca, avance y destruya vida, destruya hogares, destruya hijos. No esperemos, hermanos, a ser descubiertos por algo más. Lleguemos a Dios y perdónanos, Señor. Manifiesta tu misericordia. Reconocer es lo que hizo David. Lo primero que hizo fue reconocer y se acercó a Dios. ¿Qué más aprendemos de esta historia? En segundo lugar, que perdió su gozo. Dice el verso 8 del Salmo 51: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado, hermano, va matando, va dañando, y mientras no sea borrado hay un deterioro en la vida de la persona, no solo espiritual, también físico. Se va perdiendo el gozo, se va perdiendo la alegría. ¿Ha conocido a creyentes que inician muy bien? Yo vi muchos que hay ánimo en sus vidas, y pasa el tiempo, llega la lucha, las batallas, las pruebas, de repente ya no vienen, ya no siguen, de repente ya están otra vez en pecado, envueltos, y va creciendo, se va haciendo mayor el pecado, y de repente ya están alejados, bien lejos de Dios. Su vida por los suelos, batalla tras batalla, el gozo lo perdieron, y se les va yendo poco a poco la vida, al punto que ya no les importa la iglesia, congregarse, leer, orar, ya X. Su vida se deterioró, y después los ves y les preguntas cómo les va, y los ves todos enfermos, todos mal. Hace años, hermanos, yo conocí a una jovencita como de 14 años o 13 tenía, 14, 15 yo creo, vamos a suponer que tenía 15 años. Ahorita la volví a ver estaban de cajera, y ese iba Luis Ángel conmigo. Le dije, ¿eres tú? Tal, le dije su nombre, se dice, eres tú. Ella, hermano, ella la conocí, no sé, 10 años atrás, tendría unos 15 años, pero conoció al galán del mundo. A veces el cristiano jovencito es tan tonto, no tengo que decir la palabra. Piensa que se va a convertir el del mundo para y al revés, llevan el de la iglesia para afuera. Pobre muchacha, hermano, la vida la maltrató tanto, se ve tan mal. Debe de tener, yo creo, ahorita unos 25 años, y se ve acabada, de una edad tan... El mundo la ha tratado así. El mundo la ha tratado así. Conoció una persona, se fue y ya se quedó. Y sabe que ella en la iglesia, alabando a Dios, cantando a Dios con la mano en alto, con gozo, sonriente, alegre, y perdió el gozo. Perdió el gozo. Y como que ya no le importa nada de la iglesia, y le pregunté por su papá, su mamá, sus hermanos, allá anda, allá, y tú ya no le importa nada. Perdió el gozo, estaba tan acabada, hermano. Por ahí dicen en el mundo, el motor sin aceite lo echaron a andar. ¿Cómo dicen? Con la breca puesta. Tal mal se me hermana, y todavía siendo convencido. Hay gente, hermano, que el pecado les va deteriorando su propio cuerpo. ¿Por qué cree que dice David en esta parte? Y se recrearán los huesos que has abatido. Llevaba tiempo David tratando de ocultar ese pecado, meses, y su cuerpo se iba deteriorando. En cambio, hermano, hay otros hermanos que están bien agarrados de Dios y se ven enteritos, se ven fuertes, se ven que no pasan los años. Dice Romanos 8:11, hermano, que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivifica sus cuerpos mortales. O sea, el Espíritu Santo que habita en el creyente vivifica sus cuerpos, hermano. Y el Salmo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la águila. De las cosas que hace Dios, y vean lo contrario que hace el pecado. Acaba a la gente. Jóvenes bien agarrados por las drogas, y ya se ven tan mal físicamente. Pecado acaba con la gente. El pecado, hermano, es muerte. Desde que entró el pecado, desde la primera vez con Adán y Eva, ¿cuál fue el pago del pecado? Muerte, así dice la Escritura. Ellos fueron expulsados del Edén. ¿Sabe, hermano? Dios perdonó el pecado de David, pero hubo consecuencias. A veces, hermano, cuando uno no cae en cuenta
ya después se da cuenta que perdió su salud. Ya después se da cuenta que perdió el esposo, la esposa. Ya después se da cuenta que perdió una familia. Ya después se da cuenta que perdió el trabajo. Ya después se da cuenta de lo mal que está su vida. Y hubo consecuencias. Yo me acuerdo de mi amigo Oteno. Él estudió conmigo en el instituto. Yo ya me iba a graduar. Ya después yo le di clases. Pero él cuenta cómo perdió todo por el pecado, el diablo. Él cuenta que tenía casa, su esposa, sus 3 hijos, y de repente el vicio, la droga, el tomar, ya no tenía casa, ya no tenía esposa, ya no tenía sus hijos, ya estaba en la calle comiendo basura. Perdió todo. Hasta que dijo, voy a regresar al Señor. Se dio cuenta que hubo consecuencias, perdió tanto tiempo con su familia. Y regresó al Señor y Dios le restaura, hermano. Cristo, hermano, es tan hermoso. Restauró su familia, su esposa, sus hijos, su casa, y ahora le sirve al Señor. Cristo hace esas cosas, pero perdió mucho por causa del pecado. El caso de David, hermano, hubo consecuencias, murió personas, afectó una familia. ¿Sabe qué pasó con el bebé que tuvieron? Murió el bebé. Y así le dijo el profeta Natán, va a morir ese bebé. Así le dijo el profeta. Murió. Hubo consecuencias, hermano. Todo pecado hiere, hermano, no solo a usted mismo, sino a los de su alrededor. El pecado ofende a Dios, hermano, porque es rebelión en contra de lo que Él demanda, una vida recta. Hermano, no pierda el gozo, la alegría, la bendición de Dios que Él le ha dado por el pecado. ¿Sabe, hermano? ¿Qué es peor, hermano? ¿Sabe qué es peor? Cuando uno al fin reconoce, la regué y hice mal, pero aún así el diablo le hace ver, ya no eres digno de Dios, ya para qué vas a la iglesia, mira nada más, y te llena el enemigo de vergüenza para que no sigas yendo y no asistas. Y el diablo empieza a atacarte, mira lo que hiciste, mira lo malo que has hecho, mira cómo lo que has dañado, lo que has herido, y empieza a llenar de vergüenza, y uno ya se siente indigno, ya para qué voy, ya no voy a ir a la iglesia, ya para qué voy. Se siente el diablo llenando a la gente para que ya no crezca. Pero ¿sabe qué dice Juan 6:37? El Señor Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Gloria a Dios. Así que nunca va a ser desechada la persona cuando viene con ese corazón dispuesto. No pierda la alegría, no pierda el gozo. Si se siente que ha perdido el gozo, diga como David, el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Volver el gozo de la salvación, hermano, es que vuelve esa alegría de ese perdón que da nuestro Señor Jesucristo. Esa alegría que solo viene cuando cuentas con Dios. Dice el profeta Isaías, hermano, en Isaías 1:18, la palabra es tan bonita. El pueblo había hecho lo que quería, hacía lo que se le daba la gana, se alejaba de Dios. Cuando el profeta empieza a escribir esto, pero vea el amor de Dios, la misericordia de Dios, que les dice: ¡hey! Estemos a cuentas. Vengan, estemos a cuentas. Vean cómo Dios todavía habla al pueblo. Vengan, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, van a ser como la nieve, emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios como blanca lana. El amor de Dios manifestándose siempre, hermano. David quería tener paz de nuevo, pero una paz que solo viene de Dios. Esa paz cuando viene, que estás ya perdonado, que tienes ese espíritu tranquilo, noble, esa presencia de Dios generosa, esa dicha, esa paz que solo da Dios. Algo que no puede dar el pecado y el mundo. David quiere volver a sentir ese mismo gozo, esa paz, esa tranquilidad, y le ruega a Dios: hazme, Señor, hazme otra vez sentir gozo, hazme sentir gozo otra vez. Hay gente herida, hay gente dañada, familias destruidas. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en la semana? Están nomás dañados. Hazme oír gozo, se recrearán mis huesos, se va a ver algo distinto en ti, algo diferente que va a provocar en ti una buena salud, un buen ánimo. El que da el Dios, el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos, hermano, de esta historia? En tercer lugar, aprendemos que
porque David temía perder la presencia de Dios. Dice el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, David fue el segundo rey de Israel. ¿El primero quién fue? Saúl, el primer rey. Y David sabe que al primer rey le pasó algo. Pecó, desobedeció a Dios y fue desechado. Y le fue quitado el Espíritu de Dios a Saúl. David conoce esa historia y sabe. Y le vino un espíritu de tormento a Saúl. Y David sabe lo que le pasó al antiguo rey. Y David está rogando y orándole al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Un día, hermano, el profeta Samuel se presenta ante Saúl y le dice que va a ser rey, que Dios lo ha elegido, le dice muchas cosas, pero le dice: cuando vayas de camino te vas a encontrar una compañía de profetas que descienden. Cuando te los topes, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y serás mudado en un nuevo hombre, le dice. Y así sucedió. Saúl iba de camino y se encuentra esta compañía de hombres de Dios y desciende el Espíritu de Dios sobre Saúl y él mudado en alguien distinto, alguien diferente. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? El Espíritu Santo viene a nosotros y somos mudados en gente distinta y diferente. Por eso le dice: oye, eres distinto, eres diferente. Oye, eres cristiano, eres cristiana, te ves distinto, te ves diferente. El Espíritu Santo mudando a las personas, hermano, en alguien distinto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y así sucedió con Saúl. El Espíritu vino sobre él y fue alguien distinto. Fue alguien diferente, hermano. Y es lo que sucede con nosotros. Por eso dice: cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya lo viejo, lo que usted hizo, el pecado que practicaba, el pecado que ya queda atrás, son echados a lo más profundo del mar para ya no recordarse de eso, hermano. Nuestro Dios es tan hermoso. Por eso, si algún día alguien llega y le dice: tú hacías esto, tú practicabas esto, tú eras aquello, usted diga: yo era, porque en Cristo soy nueva criatura. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Y usted nunca vaya a señalar a algún hermano, alguna hermana: mira, tú hacías esto, hacías aquello, dices que eres cristiano y dices: eso es lo que hace el diablo. Usted no haga la obra del diablo. Usted es hijo de Dios, está para restaurar a la gente y no señalarla. ¿Sí? Quedó atrás todo eso, hermano. El Espíritu Santo ayuda al creyente en su proceso de santificación. No va a ser perfecto y un día a otro nadie es perfecto. Pero ahí está el Espíritu Santo ayudando. Contrólate. Tranquilo. Tranquila. Mira por aquí. No hagas esto. No hagas esto. Ahí está el Espíritu Santo ayudando a su vida, a su carácter. Está siendo mudado en otra persona. El Espíritu de Dios estaba en Saúl y el día que Saúl desobedece, hermano, la presencia de Dios se aparta de él. ¿Sabe cuál fue el error de Saúl? Que no le pidió perdón a Dios. Eso es lo que lo diferenció del rey David, porque David sí llegó delante de Dios: perdóname, Dios. Se humilló delante de Dios: perdóname, Dios. Se humilló. Saúl no. Se apartó el Espíritu de Dios y le vino un espíritu de tormento que lo estaba atormentando todo el tiempo. Cuando alguien se aparta de Dios, hermano, híjole, le va re mal la vida. Ya después, yo me acuerdo de una hermana que es una hermana de temporadas, que siempre que la veo: ¿y qué tal va allá? ¡Uy, mi hermana! Entonces, no se agrada a Dios. Y entonces, David sabe que pecó y no quiere que le pase lo de su antiguo, lo del otro rey, lo de Saúl. Y le dice: Dios, no alejes tu Santo Espíritu de mí, que tu presencia no me deje. Hermano, el Espíritu Santo es lo más hermoso que puede tener un cristiano en su caminar. Es la persona más bella, es su amigo, es el que va de lado, el paracleto, otro consolador, el que va al lado de ti, el que habla, el que te ayuda en tu proceso de santificación, es el que te redarguye, es el que tú sientes de repente y te estremeces
Y si ya no le sientes, hermano, no estés dispuesto a ser indiferente, sino al contrario, corre y habla con el Señor. No quiero perder tu Santo Espíritu, no quiero perder tu presencia. Te necesito hoy. Yo he conocido cristianos que un día eran lanzados tremendamente por Dios y ahora ya no. Se han apartado, el Espíritu Santo les ha dejado. A creyentes que un día hablaban lenguas, bautizados con el Espíritu de Dios y hablaban lenguas, y ahora ya no. Perdieron su relación con Dios. Si usted un día no le siente, corra a Dios y diga: no estoy dispuesto a perderte, Señor. David entiende, hermano, algo, que Dios ve el corazón. David entiende, hermano, eso. David sabe que lo más importante es una relación con Dios, una comunión con Dios. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque David hubiera sido bien fácil. En la ley está: si peco, voy, sacrifico una vaca, sacrifico un cordero por perdón de mi pecado y listo. ¡Qué fácil va! ¡Qué fácil! Pero David tenía algo especial con Dios que no estaba dispuesto a perder. David tenía una hacienda, tenía vacas, tenía ganados. Y sabe que hay algo más importante, David, y es esa relación personal que uno tiene con Dios. Hay algo más importante, hermanos, una relación personal de usted y Dios. Porque él dice en el Salmo ese 51, verso 16: porque no quieres sacrificios, que yo los daría, dice. No quieres holocaustos. Y David dice en el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no desprecias tú, Dios. David sabe que lo que Dios quiere es su corazón sincero, un corazón que regresa a Él con una actitud quebrantada, con una actitud de arrepentimiento, con un espíritu constricto y humillado, el cual Dios no rechaza. David sabe que eso es lo que quiere Dios. Él conoce cómo vienes, cómo está tu corazón. Él sabe lo que te aflige, Él sabe todo de ti. Pero Él quiere ese corazón constricto delante de Él. O sea, David podía hacer cumplir, ir a hacer un sacrificio y listo. Pero no, había algo más especial entre ellos, una relación que se estaba rompiendo entre Dios y Él por causa del pecado. Podemos sentirnos bien diciendo: voy a la iglesia. Podemos sentirnos bien diciendo eso, pero no me arrepiento de algo. Podemos sentirnos bien diciendo: llevo una ofrenda, pero no soy sincero con Dios. Puedo sentirme bien diciendo: yo voy al templo, pero no estoy a cuentas con mi hermano o mi hermana. Las obras no nos van a salvar. El corazón sincero delante de Dios y quebrantado no lo rechaza. La fe puesta en Jesucristo solo nos salva. Nosotros debemos de reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Él sabe cómo viene, si es sincero o no, Él lo sabe. Pero Él quiere una comunicación con usted, una relación con usted, con sus hijos. Él ve primero su corazón. La clave entre el rey David y el rey Saúl fue que uno sí se arrepintió con Dios y pidió perdón y fue sincero, y el otro no. Supo pedir perdón David, Saúl no. Hermanos, si usted necesita pedir perdón, dígalo hoy. No espere. Si necesita estar a cuentas con Dios, hágalo hoy. No espere. Y no permita que su vida se vaya enfriando y se vaya deteriorando cada vez más y más. Cada vez más y más. David tuvo una relación muy bonita con Dios y también le falló, pero supo acercarse a Dios y pedir perdón. Nadie es perfecto y todos le fallamos, pero debemos ser siempre sinceros con Dios y decirle: perdóname, Señor, por esto y por aquello. No quites de mí tu Santo Espíritu, que yo no pierda el gozo, Señor, por ti. Así que póngase de pie, hermano, vamos a orar el día de hoy. Aleluya. Al corazón constricto y humillado no lo rechaza Dios. Así que puede acercarse el día de hoy, vamos a orar por usted.
Si usted está perdiendo el gozo, dígale al Señor: no quiero perder el gozo, algo está pasando en mí, me estoy enfriando, ya no soy el mismo, ya no tengo ganas de repente de ir, no quiero perder eso, Señor. Si usted ya no siente la presencia de Dios, dígale: no quiero, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Si usted siente que hay mucha batalla en su casa, que un espíritu apacible llegue a mi casa, dígale al Señor, hable con Él. Él está aquí, su presencia está aquí. Así que vamos a orar, hermano, acérquese al Señor, háblele con un corazón sincero. Aleluya. Si alguien te ha dañado su corazón, le puede decir al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Tú lo puedes sanar. Dios no rechaza ningún corazón constricto y humillado. Jamás, jamás lo rechaza el Señor. Vamos a orar todos juntos, amén. Vamos a orar todos juntos, aleluya, aleluya, aleluya. Padre maravilloso, precioso Espíritu Santo, al corazón constricto y humillado, tú nunca lo rechazas. Tú escuchas, Señor, nuestro corazón. Tú escuchas, Señor, nuestro corazón, y tú anhelas esa relación ferviente con tus hijos, aleluya. Precioso Espíritu Santo, no te alejes de mí, dígale al Señor: precioso Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, aleluya. Santo, santo. Mientras la alabanza sigue orando, sigue clamándole al Señor. Hermoso Espíritu Santo.